Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, saludos. Saludos. Bueno, primero, ante todo, quiero darle la bienvenida a todos los que se han venido conectando. Hay 14 personas conectadas. Me imagino que muchos van a estar ingresando en breve. Mientras se conectan, quiero darle las gracias primero que nada a los profesores Carlos, Gabriela, Edgar, okay, por esta charla introductoria. Estos tres profesores no es primera vez que están en los talleres en Imago. Hace poco dictaron un taller llamado Hacer un fotolibro que tuvo mucho éxito y el resultado fue excepcional. Hoy nos acompaña o tiene una nueva propuesta que es este taller que vamos a hablar hoy, imprimiendo la fotografía. Y bueno, hoy nos van a conversar un poco sobre qué trata, nos van a dar como un pequeño abreboca, ¿no? Para saber, para informarnos de qué va este taller, ¿no? Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, para eso es esta charla, para que aclaren las dudas, cualquier pregunta que se les ocurra, pueden activar el micrófono, pedir la palabra y hacerla directamente, ¿ok? Bueno, sin más, les doy la palabra a los profesores cuando quieran. Bueno, muy buenas tardes a los presentes no presenciales. Esta segunda oportunidad que nos brinda Imago es estupenda. Estamos muy contentos, esperando que tengamos unos resultados fantásticos. Conmigo están a mi izquierda Gabriela Gamboa Sansón, diseñadora, profesora, asistente de una de los estudios de diseño más importantes en Caracas, como lo son VACA, Visión Alternativa, cuyo miembro más conocido es Álvaro Sotillo y su compañera Gabriela Fontanilla. A mi derecha está Edgar Martínez, fotógrafo, diseñador, intrépido, curioso, profesor, también junto con Gabriela, egresado de la Escuela de Prodiseño. Con ellos hemos logrado construir este grupo con un inmenso interés en difundir la disciplina de la edición, la disciplina de la impresión, las disciplinas de lo que puede exigir el diseño de un fotolibro o el diseño simplemente de alguna edición que queramos. De lo que trata hoy esta presentación y promoción del taller es explicarles de qué trata el taller, cuáles son sus objetivos, sus fundamentos y naturalmente las ambiciones que tenemos con ello. La participación va a ser en tres partes. Primero va a hablar Edgar, va a exponer el concepto que respalda este taller, este proyecto. Seguido hablará Gabriela Gamboa, explicando el aspecto técnico y el aspecto determinante que va a ser el medio por el cual vamos a desarrollar este proyecto. Y finalmente yo dejaré unas reflexiones, unas consideraciones acerca de lo que significa imprimir. El taller se llama Imprimiendo. Entonces voy a dejar a Edgar que explique
se extienda y comente de qué trata y el fundamento del tema. Muchas gracias. Con ustedes, Edgar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aaron, por la oportunidad, por el espacio, por la convocatoria, por la unión de estas personas, de nosotros, de todo esto que hace posible gracias a tu plataforma. Un saludo a todos los que están presentes. Y bueno, muy emocionado también de estar aquí de nuevo, que es una oportunidad más para reflexionar, para hacer sobre las cosas, sobre y bueno, seguir como construyendo seguir aportando o seguir sumando dudas y buscando, tratando de conseguir respuestas a lo que es la fotografía, lo que es la fotografía impresa y lo que es la comunicación en sí. Bueno, como este taller, haciendo de alguna manera la comparación con el taller que vimos anteriormente, tiene como un viraje más hacia la imagen, más que hacia la fotografía como algo, por decirlo de alguna manera, cerrado, sino más como hacia esa comunicación visual. Y es más como, va más hacia eso, hacia los términos de la comunicación. Y un poco lo que quiero como transmitir hoy y como segmentamos nuestra participación hoy, yo quiero hablarles un poco más sobre la emoción que nos produce este taller y este hecho en sí de la discusión que se va a generar en el taller. Trata un poco sobre la exploración de la narrativa visual e impresa. Volver a ver la fotografía, las fotografías tomadas y dejar un poco detrás la anécdota y el apego emocional que se tiene como sobre la imagen y entender que la imagen tiene una vida propia y que hay que permitirle a la imagen que sea ella la que habla, la que comunica, la que sorprende, y no tanto como que nuestro apego emocional sobre esas imágenes que hemos hecho. Que la cosa no terminó con la toma fotográfica, ni con una edición o una salida que uno haga, y ni mucho menos terminará con esta publicación que cada quien haga, ni con la publicación que uno pueda hacer, sino que más bien es entenderla como un punto de partida, que la imagen es un detonante, es un concepto, es una idea, y que todas estas salidas y reflexiones en las que dejemos como que estos apegos emocionales van a sumarle a la propia vida de la imagen. Son como valores que se le van anexando. No es, la discusión aquí no va hacia hacer un fotolibro, no es el fotolibro. El fotolibro está rondando todo esto, o sea, es la razón de este encuentro, un poco la excusa, pero la intención un poco es como ir a hacer como un viaje previo o una, digamos, sensibilización previa al fotolibro, como adecuarnos y entrar en ese modo de pensamiento y de acción con la imagen. Y que no necesariamente tiene como fin, después del proceso de este taller, llegar al fotolibro, sino anexarlo a nuestras conciencias y anexarlo como una herramienta de lo que nosotros podemos hacer. Y esta herramienta sería la fotografía impresa. No imprimiremos fotografías, sino ideas. Bueno, la imagen tiene un poder en sí misma, que va más allá del soporte y de la secuencia donde esto se contextualiza. Y este taller busca activar el sentido y la vida propia de esa imagen, que por ahora será a través de la impresión, del papel y de la tridimensionalidad de este objeto que diseñemos y le carguemos de sentido.
Ok, y bueno, y que estas salidas impresas buscan reforzar las ideas que tienen. Perdón. Carmen Michelena dice que se escucha mal. ¿Me pueden confirmar? No, yo lo escucho bien. Yo creo que puede ser tu conexión, Carmen. ¿Tú lo escuchas mal, José Gregorio? ¿Tú escuchas mal, José Gregorio? No, no se, o sea, no se escucha 100%, pero se escucha 95% bien. O sea, se escucha Sí, como pero sí se entiende. Ok, por favor, Mercedes, si puedes silenciar tu micrófono, a ver si se está metiendo algún sonido. Gracias. Pueden continuar. Igual si quieren que comente algo de nuevo o amplíe alguna de las cosas, de los puntos que he dicho, completamente abierto. Lo pueden escribir aquí y lo repetimos. Bueno, un poco, como, retomando, un poco la fotografía y las imágenes tienen una vida propia, tienen un poder que va más allá de su contextualización, y aquí lo que se busca es como darle sentido a esa propia naturaleza que tiene la imagen con una salida impresa, por ahora y en este contexto, a través del papel, de la impresión y de la tridimensionalidad. Y ver que, o sea, como entender que estos elementos están para darle fuerza a la imagen y son un cómplice de ese concepto y no un adorno condescendiente para hacer brillar una imagen. Entonces, un poco la cosa es la fotografía como imagen, como excusa y no como un límite. La imagen y esta imagen es una pieza de una idea mayor. En fin, es una acción la que vamos a tomar. Muchas gracias. Adelante. Hola otra vez. Hemos decidido cambiar el orden por razones de hilación, de sentido común. Nuestro taller Imprimiendo la Fotografía está organizado y fundamentado en un método que queremos proponer. Yo voy a leer algunas cosas que he escrito, me extenderé en algunas y en otras simplemente quedarán puntuales. No es necesario tener ideas, sí intuición y luego conceptualizarlas. Esto lo dijo Federico García Lorca. Este parece ser un buen comienzo. Para iniciar el proyecto es necesario establecer una serie de etapas que nos van a ayudar a progresivamente ir comprendiendo la complejidad de él. En verdad lo que estamos haciendo es editar. Editar es preparar, ordenar, analizar y estudiar los contenidos de nuestro proyecto, para entonces, y solo entonces, poder imprimir. Pero antes de hacerlo, hay que diseñar. Y diseñar es un oficio. Es un oficio, es una profesión hoy día cada vez y más desarrollada y especializada. Sin embargo, cualquier fotógrafo, cualquier escritor puede tener acceso a la idea de imprimir y recurrir naturalmente al diseño. Con un sentido común se debe buscar un orden visual. Componer con el ojo es como fotografiar. Diagramar, ese es el oficio. Ese es el oficio del diseñador. Ordenar la información. Lograr las relaciones para que la narrativa, los encuentros, las contradicciones y sus contenidos hagan lo que queremos que hagan. Los contenidos son
las imágenes que son fotográficas, la tipografía, bien sea una letra, una palabra, un párrafo, que también son imágenes. El formato, una hoja o pliegue, superficie, por medio de dobleces y cortes que Gabriela les explicará detenidamente, encontrarán un pequeño objeto, un desplegado o plegable, dependiendo del país. Con esto, lo que logramos es multiplicar la superficie. Creamos caras, creamos páginas, creamos as y en veces. Imprimir es una de las primeras acciones cultas o de cultura que el hombre tuvo desde sus inicios cuando empezó a pensar. Bueno, las cuevas de Altamira son un ejemplo. Para imprimir lo único que necesitamos es una superficie, sea una piedra, sea un papel o sea luz, la luz de la pantalla. Imprimir es existir. Imprimir es hacer visible. Imprimir es reproducir, es documentar, es resguardar, es testimonio, es copiar, es duplicar, es multiplicar, es enseñar. ¿Por qué? Porque dejamos huella, porque dejamos algo. Desde el primitivo, por ejemplo, en una de las etnias venezolanas, tenían un modo de hacer una serie de sellos que usaban para tatuarse, por supuesto no permanentemente, sino circunstancialmente, que eran los panare. Esos sellos panare de lo que trataban era de crear figuras geométricas con un sentido religioso y místico. Esa acción es la acción del sello. Es la acción que a lo mejor sería como el primer tipo móvil de los panares. Yo recuerdo en mi época de formación en la Escuela de Diseño Instituto Neumann en Caracas, Venezuela, cuando entraba al taller de impresión, de serigrafía o grabado, los olores, el olor al papel, el olor de la tinta, los solventes, son inolvidables. Es igual cuando entraba al estudio de revelado de fotografía. Los olores están siempre acompañando. Las sensaciones, los sentidos, ver, tocar, oler, son importantes. Y todos estos sentidos juntos son los que pondremos a valorar para lograr ese objeto que queremos. Muchas gracias. Espero les haya aclarado y les haya entusiasmado. Gracias. Bueno, ahora les voy a contar un poco el planteamiento del proyecto que vamos a desarrollar en el taller. Y bueno, cuando termine le mostraremos unas imágenes en cámara y procedemos con sus consultas acerca del planteamiento. Voy a apagar la cámara por si acaso la conexión se pone mal y me avisan si hay problemas de audio.
Imprimiendo la foto. Imprimiendo la fotografía. El proyecto. Aunque inicialmente proponemos que el proyecto se desarrolle con imágenes fotográficas, podrían ser ilustraciones, collages, gráficas y demás. Preferiblemente, debería ser una selección acotada, entre 15 y 30 imágenes. Así podemos iniciar los proyectos desde la primera sesión sin necesariamente profundizar en las ediciones de cada cuerpo de trabajo. Lo que sí sería realmente ideal es que cada tallerista tenga una intención clara con su cuerpo de trabajo, es decir, que tenga algo que quiera expresar. Puede ser una historia, una narración, una sensación, un sentimiento, una atmósfera. Luego un contenido escrito. Idealmente, todos los proyectos deberían estar acompañados por algún contenido escrito. Puede ser tan corto como un título de una sola palabra o un texto que acompañe, explique o incluso apoye el discurso visual. Nuestra intención con el contenido escrito es abrir una conversación acerca de la tipografía con ustedes y cómo su uso apropiado puede ayudarlos a potenciar su discurso. A partir de estos contenidos, que son necesarios para iniciar el taller, para la inscripción al mismo, cada quien partirá de una superficie inicial, cuyo nombre y medidas pueden variar de país a país. En Venezuela le decimos tabloide, un formato de 29 centímetros por 29.5 centímetros por 27.9 centímetros. También está el cuarto de pliego, de 32 centímetros por 47 centímetros. Pero en la mayoría de los países van a conseguir el A3, de 29.7 centímetros por 42 centímetros. Cada quien va a usar el formato que tenga a su disposición, ya que la idea es que tengan la oportunidad de hacer pruebas en casa, ya sea imprimiendo, cortando o pegando. El formato final. A partir de la superficie mencionada, cada quien plegará y cortará su pliego hasta alcanzar un octavo de superficie. Esto significa, en el tabloide, una medida de casi 14 centímetros por 10 centímetros. En el cuarto de pliego, 16 centímetros por 11 centímetros. O en el A3 sería 14.8 centímetros por 10.5. Realmente no hay exigencia si cada quien decide usar su formato en horizontal o en vertical. El plegado. El camino que cada quien elija para lograr llegar a su formato final va a ser parte del desarrollo de cada proyecto. Normalmente, esta decisión va a responder a un proceso de análisis que hagamos juntos de la intención que cada quien tiene con sus imágenes. Hay caminos de plegados, quiero decir, que son más secuenciales. Hay caminos que evidencian la simultaneidad. Hay caminos que hablan de la progresión. Hay caminos que presentan múltiples lecturas. Y hay infinitas más alternativas. Todo esto lo vamos a ver de acuerdo a lo que cada quien tenga para trabajar. Nosotros, por lo pronto, hemos hecho un pequeño ensayo de alternativas que se nos ocurrieron. Es un juego, un ejercicio visual, de contenido y de experiencia objetual. Las posibilidades son mucho más amplias de lo que vamos a mostrarles a continuación. Gracias. Ok. Bueno, esto es, digamos, un planteamiento en frío de lo que nosotros buscamos desarrollar con este proyecto. Explicándolo un poco más visualmente o tangible. Esta es la situación.
Cada quien tendrá una superficie parecida a esta, una superficie inicial que en este caso que yo tengo en la mano es un tabloide, horizontal, vertical, un tabloide. Y cada quien, un tabloide, ya voy. Un tabloide también es igual a 2 hojas carta, o una A3 también es igual a 2 hojas A4. Sí, algo de la explicación. Entonces, bueno, pueden partir de 2 hojas cartas o de un tabloide, pero digamos que esta es su superficie inicial. Y ustedes quieren llegar, o el objetivo es que cada uno, plegando o cortando, llegue a lo que es 1/8 de esta superficie. Entonces, ¿cómo pueden llegar a eso? Hicimos unas maqueticas pequeñitas a escala, una pequeña escala que además es un ejercicio que los invitamos a hacer a todos cuando se vayan a enfrentar a esta investigación. Bueno, puede ser tan simple o tan ninguna simple. Puede ser cortando pequeñitas dobles páginas. Acercarme un poquito más. Pequeñas dobles páginas para hacer un cuadernillo. Sería un cuadernillo de 16 páginas. De todas maneras, hay un video que se les va a suministrar posteriormente para que Aaron haga lo correspondiente a los interesados en el taller para que puedan ver la diversidad de lo que les está mostrando Gabriel. Otra posibilidad, por ejemplo, es un desplegable. Bien, partes del tabloide y con unos cortes y un plegado lo conviertes en un pequeño cuadernito que por la cara contraria es una especie de afiche. Recuerden que todo esto está a escala, esto está mucho más pequeño del formato final. Otra posibilidad podría ser un formato horizontal, como los primeros cuadernillos que les mostré, pero bueno, en formato horizontal. También serían 16 páginas. Así. O incluso así. Otra posibilidad, 2 acordeones de 4 superficies. Otra posibilidad, ¿cómo se llama? Esto es un ejemplo de los que nosotros decimos que pueden tener múltiples lecturas porque depende de cómo cada quien abra, vaya desplegando los papelitos, pues va a tener múltiples lecturas. Esto es como... Otro parecido al que les acabo de mostrar. Tiene un solo corte. Y también depende de cómo se vuelva a plegar, puedes tener múltiples lecturas. Luego también muy parecido a cómo fue el origen del taller anterior que vimos con Aaron. Bueno, tienes 2 hojas carta o A4 que se pliegan 2 veces. Y son 2 cuadernillos. Y otra que pensamos, bueno, también puedes tener las
pequeñas postales que se pueden organizar en el orden que cada quien, que también tiene múltiples lecturas, múltiples organizaciones. De nuevo, estas son alternativas que a nosotros se nos ocurrieron. Ya tuvimos esta experiencia con un taller, esta sería la segunda edición que hacemos este taller. La primera no fue con Aaron, y creo que ninguna de las soluciones fueron de los talleristas anteriores llegaron a una solución como esta. Realmente, dependiendo de los proyectos de cada quien y de las intenciones que tenía cada quien, pues con la misma maquetica fueron cortando y pegando, y de repente, no sé, había proyectos que iban de la memoria y entonces les interesaba la multiplicidad de lecturas, y bueno, hicieron un plegado en función de eso. Habían proyectos que eran más como mostrar un catálogo de imágenes, entonces les interesó el afiche y la lectura secuencial. Entonces va a depender de los proyectos que tenga cada quien, de la investigación de cada quien y por supuesto de nuestras discusiones. Bueno, un poco como comentaba también en la introducción, tratando de capturar como la emoción que tendría cada imagen. Estos formatos también presentan una emoción, y por eso también parte del análisis o del proceso de pensamiento es partir desde un plano donde no ha pasado nada y es como una excusa y un punto de partida para uno empezar a tener hasta una propia acción con la superficie, con la tridimensionalidad y una experimentación con el formato en función de reforzar tu discurso. Entonces, ¿qué le puedes sumar a tu fotografía, dividirlo de una manera o de otra? Hasta sería interesante agarrar un mismo proyecto y ubicarlo con distintos formatos a ver qué transmite cada uno. Entonces, parte de esto, más allá de llegar a un resultado final, es esta exploración y esta apertura a esto como un modo de pensamiento. Entonces, si yo divido tantas veces, ¿qué puedo obtener de él? Y repito, sería interesante agarrar un mismo proyecto y ubicarlo en distintos formatos, a ver cómo en cada oportunidad el formato aporta algo en función de su división al discurso. Entonces, por eso se comentaba que no es el fotolibro, sino es el empezar a adecuarse a esto. No es para llegar en un futuro al fotolibro, sino para entender esto como una herramienta que tú puedes tener, con la que puedes trabajar personalmente en el futuro. Entonces, ¿qué harías tú concientizando esto para tu trabajo, para tu discusión, para tus preguntas, para tu contexto? Entonces, eso es como parte de la emoción que produce esta asignación, estos formatos. Bueno, y esa propuesta es como una especie de calistenia, ¿no? De comprender el fantástico mundo de la impresión, de la reproducción y la edición. Yo quiero mostrarles unos ejemplos no necesariamente fotográficos, donde el pliegue va a resultar una especie de sorpresa y al mismo tiempo mostrarles alternativas de usos, sobre todo a diseñadores, si es que alguno de los que está presente le interesa el diseño o ha hecho diseño. Edgar y Gabriela también tienen unos ejemplos. Yo voy a mostrar unos que tengo acá. Por ejemplo, esto fue una encomienda para el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar. Era una celebración que duraba una semana, aniversario. Entonces yo lo que hice fue simplemente crear un desplegable donde cada cara era un día. Y la tipografía, y ahí hago hincapié que vean que la tipografía es imagen. Ustedes no están leyendo ahí, ustedes están viendo una mancha, ustedes están viendo un cuerpo negro, una textura
como se llama, por eso viene el término de textura, de texto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es una acción mínima, que es simplemente una hoja carta. Esto lo hice para una exposición del famoso pintor venezolano Eugenio Espinosa, una exposición que hizo en su casa, y eran pasteles. Entonces, yo tenía una hoja carta como obsequio del impresor Javier Espuro. Entonces, yo lo que hice fue plegarlo, reproducir una de sus obras, la fecha y de lo que trataba la exposición. Otra ocurrencia que es de Nedo, un gran diseñador venezolano, italiano, que ya no está con nosotros. Bueno, yo tomé de él una idea que se le ocurrió para una invitación que me pareció tan prudente. Esto es una exposición que se hizo en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Centro Cultural. Y era en torno a una propuesta de Humberto Valdivieso sobre el libro, arte y metáfora. Entonces, bueno, yo lo que hice fue simplemente usar un pequeño pliegue. Y esto inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre con una simple... Sí, es un gesto, tienes razón, Gabriela, es como signas, pero no llegas hasta el final, sino que creas toda una duplicidad de planos. Y cada plano, entonces, puede ser usado con una intención. Cada plano nos está dando una subdivisión de ese problema. Yo con esos tres ejemplos, uno más ya para finalizar. Aquí. En Caracas hay un centro cultural que se llama Centro Cultural Trasnocho. Ellos tenían, cuando se podía imprimir y cuando había la suficiente difusión y posibilidades económicas, una programación de mes por mes. Durante 14 años hice personalmente, al comienzo con una asistente y diseñadora muy amiga, Adriana Andrade, y después con Juan Mercedón, hicimos este desplegable. Yo contaba con un pliego y contaba con muy poco dinero, así que yo simplemente recurrí a este tipo de doblez. Como ven, es un doblez de 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué ocurría? Que para yo doblar 6, yo no podía hacer el acordeón, que era lo que me interesaba. Así que suprimí una cara y entonces obtuve, no, este no es, Son 10. obtuve este. Ay, no. O sí. Entonces tenía una portada y cada cara estaba destinada a, o a una oferta cultural que se tenía, la programación del cine, la programación del teatro, con toda la sinopsis y naturalmente el mes que corresponde. Como ven, la diversidad que ofrece plegar es multiplicar la superficie. Gracias. Bueno, los ejemplos que también traje de casos que me parecen interesantes y hacia donde pienso yo que se podría orientar el taller
Bueno, esta es una publicación muy sencilla, un fanzine que hizo un muy querido amigo que se llama Jefferson Quintana. Él es diseñador, pero tiene una sensibilidad con la imagen y también ha hecho fotografía de cosas muy casuales. Entonces él hizo esta publicación que se llama Rincón, que trata sobre unas imágenes que, o sea, unas imágenes que él hizo desde la ventana de su casa, unas imágenes muy cotidianas, muy normales, digamos, entre comillas. Pero como él mismo pone aquí, guardé estas fotos que tomé en 2010 hasta que un día se encontraron con los textos de Jimmy Liao. Él tenía sus fotografías, no estaban, digamos, activas como un hecho comunicativo, era algo muy personal. Y cuando él leyó un poema, estas imágenes cobraron sentido, se juntaron y resultaron en esta publicación. Después, bueno, si a los interesados en el taller, después podemos verlo en detalle. Pero me llama mucho la atención que es una publicación muy, muy sencilla, es una hoja carta doblada a la mitad. Se hicieron apenas 10 ejemplares, pero como que activa la imagen y la excusa es un poco hacer algo, tomar una acción sobre las imágenes que tú tienes. Entonces, ¿cuántas imágenes no tenemos todos guardadas que pueden terminar en un hecho impreso sin tener que ser un gran proyecto, sin tener que ser un libro, sino simplemente empezar a usarlo, o usar el impreso como una expresión? Esta publicación también de referencia de una muy querida amiga que se llama Isabel Urbina, es más o menos el mismo formato, un formato carta, pero aquí un poco lo que me llama la atención es el contenido. Cómo se va haciendo o sea, la manera en que se piensa el mostrar el contenido. Como una conversación. Okay. Es una conversación, hay dos voces y cada una va cobrando como un interés visual, donde la tipografía evidentemente es imagen, donde la tipografía ya no es como algo, digamos, pasivo, aunque cualquier texto diagramado es cero pasivo. Lo que pasa es que tiene un grado de funcionalidad y bueno, uno lo da un poco por sentado, pero el trabajo que está detrás de eso para que eso se lea cómodamente es algo que va más allá de lo que uno cree. Pero en este caso la tipografía la palabra está tomada como imagen. Entonces me llama mucho la atención el viraje que se le da a un contenido. Entonces estos son como que las orientaciones que uno podría tener en este taller. Esta es una publicación con fotografías mías y parte de la iniciativa también de Isabel, de la amiga que hizo la anterior publicación. Yo tenía unas imágenes de protestas en 2017 en Caracas, pero ella quería como de alguna manera hacer eco de lo que sucedía aquí. Entonces me pidió como una edición de imágenes para usarlo en este formato, donde tenemos una portada, pasamos la página, tenemos unas imágenes, hay una narrativa muy sencilla, pero el formato es como, es como una situación como la que estamos planteando para el taller, donde un corte genera una transformación del formato, donde un pasar de páginas se transforma en un afiche. Entonces, este es el tipo de orientaciones a las que vamos con este taller. Como que unas imágenes que estaban en un Instagram, que no estaban haciendo más que, bueno, que cubrir sus necesidades comunicativas, se transforman en una pieza que no busca ser un documento muy fiel de la realidad, sino una interpretación de la imagen a través de un formato. Esta es una publicación también muy sencilla de unas amigas de Ivonne Gargano y Virginia Ramírez en el 2012, que se llama Así se siente el fin del mundo. Lo que un poco busco mostrar con estas imágenes, con estos ejemplos, más allá del diseño, más allá del formato, es que todas son excusas para generar piezas. Y ahí es a donde queremos llevar las cosas. No es hacer un libro, no es hacer un fotolibro, sino es activar tus imágenes con unos formatos, plantearte unas preguntas, y cualquier excusa es buena. Tiene que ser un proyecto
muy detallado, ni que las imágenes solo sirven para comunicar algo, sino que también pueden ser algo que trasciende su propio contenido. Entonces aquí, bueno, este era el 2012, era una publicación como que sobre el fin del mundo, una excusa para hacer algo, pasan los años, aquí sigue la publicación, sigue la discusión, y esto es una perfecta oportunidad para probar cosas, para probar ideas, para sentirse libre de experimentar. Esto, para finalizar, este es un ejemplo que también me llama mucho la atención, que este es un grupo que se llama Gypsy Ska Orquesta, unos compañeros que estuvieron con nosotros en la escuela Produceña, que hicieron un grupo de música muy, muy interesante. Esto es del 2018, si no me equivoco. Esta es el CD. Aquí adentro está el CD. Este es el empaque del CD. Pero el empaque no es una caja convencional, sino que también, de nuevo, es una excusa para que estas personas interesadas en la experimentación, en la música, en el diseño, generaran una pieza musical y visual. Entonces aquí tenemos el soporte, el empaque del CD es un afiche, donde cada cara presenta como una historia narrada, una narrativa de imágenes que uno va descubriendo, la despliegas. Adentro está el CD, pero aquí tenemos que esto que lo contenía también tiene una vida propia, también tiene un protagonismo. Entonces, es como con un sentido de activar el soporte y que el soporte no sea simplemente un contenedor de un disco compacto, se convierte en una pieza que también tiene vida propia y habla por sí misma. Entonces, estos ejemplos, repito, lo que me parece interesante de ellos, más allá de muchas cosas, es que son una excusa y ellos lo comprenden como tal, y es lo que nosotros queremos como activar o hacia donde nosotros sentimos que puede ir la fotografía. La fotografía no tiene que ser nada más un hecho contemplativo o de su propio contenido, sino que también todo lo que la rodea, todos los dispositivos para mostrarla pueden ir reforzando la idea y pueden magnificarla y es una instancia. Usar la fotografía en una publicación como esta no la determina, pero sí como que le va sumando ese espíritu y luego en un futuro puede estar conviviendo en otro formato o con otras fotografías, con otras personas. Entonces es como soltar la fotografía y que también ella viva por sí misma y tenga un contexto donde comunicar. Muchas gracias. Bueno, consultas, comentarios. En definitiva, lo que hay que hacer es explorar el mundo de la edición, de la imagen fotográfica, de la imagen tipográfica y la edición. Ojalá tengan muchas preguntas. Profesores, bueno, yo quiero darle las gracias. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para agregar algo, ¿no? Gracias al taller pasado, hacer un fotolibro, yo creo que mucha gente todavía no entiende cómo funciona Imago, ¿no? Imago no solamente son los talleres, sino hay un grupo que ve clase continuamente, todas las semanas, tienen 1 año y medio viendo clase todas las semanas. El taller pasado, 3 alumnos, Joe Black, creo que ustedes se acuerdan, Natalia Ucharelli y Liliana Yarian, 2 uruguayos y un vasco, ¿no? Español, que tiene muchos años acá. A ellos les cambió totalmente la forma como perciben las imágenes, como distribuyen las imágenes. Es algo incluso que hemos comenzado a discutir en clase. Ya no solamente es hacer la fotografía, sino ya se está pensando en ese producto final, ¿no? Y eso es un paso, pienso yo, y es algo importantísimo que debemos manejar los fotógrafos. No podemos quedarnos solamente con el hecho de, bueno, ver las imágenes, hacerlas, dejarlas en el disco duro, que es lo peor que puede haber, porque lo que venimos de lo analógico,
teníamos esa costumbre de imprimir la fotografía, llevarla al papel, entrar al laboratorio, y ahí terminaba el proceso de creación de la imagen. Gracias a la fotografía digital, que es una maravilla por la inmediatez, pero se fue perdiendo un poco eso, ¿no? Las imágenes se quedaban en el disco duro y ya. Ellos ya han tenido como pasaron por esa experiencia del taller, que además aprovecho de decir, no es solamente la lectura de la imagen, la narrativa de las imágenes, va mucho más allá, porque es esa mezcla o esa combinación de la imagen con la tipografía, el tipo de letra. El tipo de letra tiene mucho que ver con las imágenes, con el concepto del proyecto, el color, si hay algún color que hay que incluir en la tipografía. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parece interesante de este tipo de talleres, que a pesar de la distancia, mucha gente piensa que, bueno, que como son talleres prácticos necesitan. Y viendo el resultado del taller pasado, yo se los voy a enviar. Hay un video que se hizo del resultado final. Yo se los voy a pasar por este grupo cuando terminemos. Ajá, ahí lo tienen, ¿ves? Entonces, ha sido en ellos tres fundamentalmente, he visto que les quedó muchísimo esa inquietud y ese manejo de las imágenes, ¿no? Ya las imprimen, ya las llevan a desplegables, ya siguen con esa búsqueda, ¿no? Y yo pienso que eso es fundamental. O sea, todo fotógrafo debería, insisto, adquirir este tipo de conocimientos, ¿no? O sea, visualizar las imágenes no solamente en el archivo, en la página web, en lo digital, en las redes sociales, que ya de tantas redes sociales llega un momento que uno se aburre porque son miles de imágenes de las cuales realmente, si no tienes ese ojo agudo o ese conocimiento, tienden a contaminarte incluso, ¿ok? Porque realmente lo que sirve es muy poco porcentaje. Entonces, este producto final, este tipo de proyectos son fundamentales, ¿no? Yo quiero también recordarles que el taller, este taller, al igual que el pasado, no solamente se puede hacer de forma individual. Puedes estar acompañado para desarrollar el proyecto por un diseñador, o sea, fotógrafo, diseñador, o sea, una dupla, o fotógrafo, diseñador y un escritor, ¿cierto, profesores? Sí, claro. Sí. Pues incluso en el taller, hacer un fotolibro, tuvimos la experiencia que eran dos diseñadores con un cuerpo fotográfico de fotógrafo que les permitió usar las imágenes. Sí. En realidad lo que nos importa o lo que importa es que tengas las ganas de hacer algo, de jugar con el objeto, de construir, de hacer discursos, y para eso necesitas, respondiéndole un poquito a Mari también, que lo preguntó, necesitas tener un material, como dijimos, en principio fotografías porque estamos en Imago, pero pudiera ser hasta texto, pudiera ser collage, pudiera ser ilustraciones, y cada quien, todos tenemos imágenes, todos tenemos un celular lleno de imágenes y cosas, sí, que queremos ver, que queremos tener, que tienen un valor, incluso muchos tendrán Instagram. Es simplemente las ganas de querer hacer algo con esas imágenes que tienen. Si no tienes las imágenes, también te puedes apropiar de unas imágenes que no sean tuyas. Esto es un ejercicio y no es que te estás robando el material de alguien. Esto es para aprender, es para discutir, es para avanzar. No es que, o sea, no tener un cuerpo de trabajo, un proyecto específico, no es un impedimento para hacer el taller, sino más bien es como tener un sentido de agrupación de imágenes o de algo que puede convertirse en imagen y darle como un sentido narrativo en un formato. No necesariamente imagen fotográfica, sino más bien sería interesante que fotógrafos, y por eso surgen estas duplas, fotógrafo con diseñador, o dos diseñadores con un cuerpo de trabajo de otro fotógrafo, o un fotógrafo que no tiene idea o no maneja las herramientas de diseño, se genera una discusión entre todos de ver cómo usar la imagen. No es un proyecto ya cerrado para hacer ya
pensado destinado a un fotolibro o una publicación de fotografía. Es una experimentación. Es activar el hecho impreso como una herramienta más, una posibilidad más. Incluso puedes pedir imágenes. Si tú conoces a alguien que tenga imágenes y te gustan mucho y tienes la confianza, le puedes decir, mira, quiero hacer un ejercicio con tus imágenes, puedo hacerlo. No, de verdad que no se restringen porque no es una publicación real, es un ejercicio, son las ganas de hacer. Sí, no, yo por los nombres que he visto, por la gente que viene en el grupo, creo que la mayoría tiene imágenes, pues, y si no hacen fotografía, son artistas visuales, producen imágenes. Cuando hablo de imágenes, hablo de fotografía o cualquier tipo de imagen, ¿no? Entonces queda claro de que se inscribe, es el proyecto, no se inscribe la persona, ¿sabes? Yo puedo inscribir mi proyecto y estar con un diseñador y un escritor, o sea, puede estar 3 personas viendo la clase mientras se desarrolla el proyecto y eso es súper interesante, ¿no? Por allí tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono, ¿oyeron? Ricardo dice, no tienes que ser fotógrafo para ser un ilustrador o un diseñador, ¿cierto? Puede ser un ilustrador o un diseñador. O escritor. Juan Calero dice cuántos... Ajá. Juan Calero dice, ¿cuántos libros esperan por ser descubiertos entre tantos megas de los discos duros? Eso es cierto. Eso es cierto. Y lo peor es que muchas veces por el mal manejo del archivo tienden a perderse. Porque cuánto no he escuchado yo que se dañan discos duros, que se pierden imágenes que están en la nube, porque no tienen respaldo en físico, en disco, copias pues, de ese trabajo en disco duro. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna consulta? José Gregorio, que te veo allí pensativo. No, está clarito. Bueno, yo les había comentado que los que estuviesen en la charla, todos los que están en el grupo, pues, sé que hubo gente que no pudo ingresar por cuestiones del internet, cuando se mete eco, cuando suceden cosas, muchas veces el internet, ¿ok? La conexión, entonces cuando uno se conecta, tiene que silenciar el micrófono, quitar cámara y solamente dejar el audio. Y a veces igual así se complica, ¿no? De igual forma esto se está grabando precisamente para hacérselo llegar luego. Todos los que están en el grupo, en ese grupo que se creó para esta charla, van a recibir un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Siempre los talleres han sido que la gente se debe inscribirse antes de comenzar el taller, pues, ¿sabe? Debe ser el pago total del curso, pues, del taller. En este caso, estamos dando la opción de reservar cupo con el 50%, ¿ok? Y pagar el resto antes de culminar el taller, antes de la última clase, ¿ok? Eso es un poco para que no se vea ese gasto un solo mes, sino se puede hacer en 2 meses, ¿no? Por así decirlo. Entonces, con hacer el abono o la seña, como dicen acá en Uruguay, del 50%, ya puedes estar inscrito y ya comienzas a hacer tu taller, ¿no? Comienza el viernes 25 de junio. Los horarios son Caracas, Miami, de 3:30 a 6:30. Hora de Uruguay es de 4:30 a 7:30. También tenemos ese horario es tan temprano, precisamente pensando en la gente que está en Europa. Sería de 9:30 de la noche a 2:30. Y hora de Colombia, Panamá, de 2:30 a 5:30. Si alguien más tiene alguna pregunta, muy interesante, dice Elías Parra. Gracias por la iniciativa. Bueno, un comentario sobre lo que comentabas de las 3 personas que hicieron el taller anterior, que de alguna manera el taller causó eco en su metodología y en la discusión. Eso, o sea, que chévere, de verdad, me siento muy bien de eso que nos comentas, pues, o sea, como que ese es como el verdadero fin de un taller como este, que pues, Claro. se hace bien. De hecho, gracias a ese taller, emprendieron un proyecto que después se los vamos a hacer llegar.
Es un proyecto que se está haciendo en grupo, que están haciendo entre ellos, bien interesante, gracias a ese taller que hicieron con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que esas 3 personas que habían visto clases en el del taller llegaron con un montón de propuestas y de ideas y ya como que contagiaron el resto y están haciendo algo bien interesante. Entonces después se lo vamos a hacer llegar. Ay, qué chévere, qué bueno saber esas cosas. Sí. Eso sí, porque al final de eso se trata. O sea, nosotros no tenemos la respuesta de todo esto, simplemente tenemos muchas preguntas y también buscamos que las mismas personas las respondan, nuestras propias preguntas. Entonces, Claro. bueno, ahí está, anexar eso a tu catálogo de herramientas. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, si no tiene más preguntas, bueno, le doy las gracias de nuevo a los profesores. Gracias a todos los que se conectaron. Difundiremos el taller, dijeron por allí. Ya saben que, bueno, voy a pasar igual el PDF nuevamente por el grupo, voy a pasar este video cuando ya se suba y voy a pasarles el video también del taller pasado porque el resultado fue bien interesante, que por cierto todavía estamos atentos a ver cómo podemos mandar a hacer una copia de ese producto final que quedó muy bueno, ¿no? Aquí está. Sí. La única edición. La única edición, sí. Por ahora. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto por el grupo. Cualquier pregunta que también tengan cuando vean este video pueden hacerla por el grupo, que ahí vamos a estar atentos para respondérsela. Gracias, ¿Okay? Aaron. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao.